Funcionamiento de la estructura cultural del Pasú. Artículos I1 y artículo J. Hola a todos, muy buenas. Bueno, aquí estamos entonces, tal como dice el índice, funcionamiento de la estructura cultural del Pasú. Y una vez terminando este inciso, dividido en todos estos artículos, vamos a pasar a funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú. Vamos progresando en la enseñanza y quizás en el entendimiento de cómo está estructurado este Pasú, cómo se estructura a sí mismo de ver el afuera y cómo nombra el afuera conforme a toda su forma de interpretarlo, conforme a arquetipos, conforme a símbolos, todo lo que encuentra lo va traduciendo. Entonces se llega a un lenguaje que no es el lenguaje en sí del hablar, pero es un lenguaje interior psicológico para poder interpretar tanto el afuera y asimismo expresarse. Entonces lo que vamos a ver aquí es finalidad y suprafinalidad en el artículo I. Lenguaje y expresión. Entonces, si os parece bien, vamos ahí y a leer y si no entendemos a la primera lectura, ningún problema. La cosa es ir aceptando que esto tan nuevo y esto tan importante pues es desconocido para nosotros, era desconocido, y que toda esta funcionalidad que tiene el animal hombre pues de alguna u otra manera está actuando al día de hoy un gran porcentaje en nuestra manera de vivir, por decir, y entonces en la aceptación y en la comprensión de esto, tal como se explica en el inicio del libro, en la carta a los elegidos, que es la primera prueba, aceptar y comprender, pues vamos a ir quizás en la segunda lectura teniendo un entendimiento total al punto o cercano a lo total, al punto de poder explicar realmente toda esta funcionalidad. Entonces vamos a esta primera lectura lineal de todo el volumen, y así poco a poco igualmente estamos de esta manera preparándonos en el caso de que acontezca aquello que también está en la carta a los elegidos, que habla de la preparación para la batalla final o el final de esta historia. Por lo tanto, la misma lectura ya nos mantiene en conexión con lo que desconocemos que somos, en esencia, y con todos los aspectos que vamos a vivir en la medida que podamos desestructurar o salir de la estructura, de la condición, y alcanzar una cierta gracia donde vivir, a pesar de estar en el vehículo, en el cuerpo, una cierta gracia que nos va a permitir tener una experiencia superior y que va a ser asimismo aquello que permita saber interpretar la llegada de los siddhas hiperbóreos para aquella batalla final que tiene como propósito sacar a los espíritus encarcelados de la materia y liberarlos. Al menos el primer punto sería la ciudad de Agartha, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, porque como ya dije en otros videos, me gusta muchísimo hablar, aunque entiendo muy poco. Pero bueno, es interesante poder ir compartiendo para pues vivir con este conocimiento ya lo que alcanzamos a entender y no reaccionar al mundo material y a todo lo que se mueve en este mundo, porque allí está la postura de sentido.
el ponerle sentido a lo que creemos que es verdad y es ilusión. Artículo I, finalidad y suprafinalidad, lenguaje y expresión. Vamos allí. Al comienzo del artículo anterior se plantearon 4 interrogantes, 2 de los cuales fueron dilucidados para responder qué es un lenguaje y cuál es el origen de su posible pluralidad. Quedaron pues 2 preguntas pendientes. ¿Cómo se expresa afuera el significado del ente? ¿Y qué es un hecho cultural? Pero antes de responder a la primera, vamos a plantear nuevamente los términos del problema. Según vimos, la finalidad del Pasú es dar sentido al mundo. Para cumplir tal finalidad, no basta con otorgar sentido a los entes mediante alguna forma de expresión. Es necesario también que dicho sentido perdure y sea reafirmado una y otra vez, tras una búsqueda y descubrimiento perpetuo del designio de una verdad que nunca acaba de revelarse completamente a la razón. Esa búsqueda, ese descubrimiento, esa reafirmación agradan al demiurgo, forman parte del objeto de su placer. Se requiere, pues, una superestructura externa que sostenga el sentido otorgado a los entes. Construir tal superestructura es una tarea colectiva, y los lenguajes son la herramienta con que está dotado el Pasú para emprenderla. En otro inciso se estudiará la constitución y el desarrollo de las superestructuras, mas por ahora baste saber que la forma determinada por una superestructura se denomina cultura. La finalidad requiere, en efecto, que el Pasú sea colectivamente productor de cultura y particularmente postor de sentido. Para ello se ha de valer del lenguaje y de los lenguajes. La respuesta a la primera pregunta nos va a aclarar de qué manera se cumplen estos requisitos. Y 1. ¿Cómo se expresa afuera el significado del ente? Comencemos por la finalidad y la suprafinalidad. En los entes, según explicamos, coexisten 2 términos, la finalidad entelequial y la suprafinalidad de ser para el hombre. La finalidad entelequial es inconocible racionalmente, pues depende del arquetipo universal que sostiene al ente y evoluciona en él. Pero esta finalidad es sólo la concreción de una entelequia, el cumplimiento de un plan. Su desarrollo no proporciona más placer al demiurgo que el ya obtenido al comienzo de la creación. Para soportar el peso de la obra del demiurgo requiere que ciertos entes autónomos o pasúes descubran a los entes reales, los reflejen en sí y les pongan un sentido. El permanente descubrimiento de los entes, la admiración, el temor o cualquier otro afecto por el mundo es la finalidad del Pasú y el objeto de placer del demiurgo. Es así como los entes son designados por el demiurgo con un vijja primordial que debe ser descubierto por el Pasú y racionalizado en su estructura cultural. Este vijja, este designio, este ser para el hombre, es la esencia del ente, lo dado al conocimiento, la suprafinalidad. El designio es lo dado al conocimiento racional, lo que es tomado por la razón e interpretado como esquema, y lo que es significado por el pensamiento del esquema. Pero en ese dar el designio, el ente espera recibir el sentido, es decir, lo dado debe ser devuelto, restituido en el ente, pero con un sentido nuevo, cultural. Ese sentido, expresión del significado, es lo que el Pasú pone en el ente en lugar del designio, transformando al ente en objeto cultural. El acuerdo entre finalidad del Pasú y suprafinalidad del ente exige, así, un movimiento en 2 sentidos, del ente al Pasú y del Pasú al ente. El tránsito primero ya lo hemos estudiado sobradamente. El ente externo, dado a la esfera sensorial,
revela su designio que la razón esquematiza y estructura y el pensamiento significa. Sobre el segundo movimiento, que va del significado mental del ente de vuelta al ente, habrá que extenderse ahora para comprender cómo cumple su finalidad el pasú. Los extremos del primer movimiento son el designio y el significado. Los extremos del segundo son el significado y la expresión. Con la expresión, en efecto, el pasú pone el sentido en los entes, devuelve a estos, racionalizado, el designio que le fue dado. Llegamos así al núcleo de la interrogación. ¿Cómo se expresa afuera el significado del ente? Y comprobamos que todo su peso recae en el acto de expresar. ¿Qué debe entenderse por expresar? Respuesta: así como el conocimiento del ente, su descubrimiento, comienza por la trascendencia con que el designio atraviesa la esfera sensorial, así la expresión es una manifestación del significado que atraviesa la esfera sensorial en dirección contraria al tránsito del designio. Por la expresión, el significado del ente retorna al ente y le pone sentido. Pero ocurre que todo aquello que proviene del interior de la esfera sensorial y trasciende hacia afuera se manifiesta necesariamente como movimiento corporal. El cuerpo humano, por su naturaleza orgánica, supone una multiplicidad de movimientos efectuados en todo momento, es decir, continuamente, unos voluntarios, dentro de lo que puede haber de voluntario en la voluntad instintiva, y otros automáticos. Por ejemplo, la respiración se compone de dos movimientos rítmicos, cuya función es producir el intercambio de oxígeno por anhídrido carbónico. Estas fases atraviesan la esfera sensorial en ambos sentidos. Considérese también los movimientos producto de la necesidad alimentaria, procreativa, etc., o por motivaciones psicoafectivas de cualquier índole, etc. A la totalidad de movimientos exteriores se le llama conducta del pasú, parte exterior del comportamiento. El problema consiste en definir cuándo un movimiento corporal es expresión, mas tal definición sólo podrá ser expuesta luego de mostrar que los movimientos interiores a la esfera sensorial, entre los que se destaca el pensar, y los movimientos exteriores ocurren en planos continuos, paralelos y correlativos, pero este hecho lo mostraremos paso a paso. Explicamos anteriormente que la significación continua es el horizonte del pensar. La vitalidad inmanente de la estructura cultural, así como el significado, es el fundamento del pensamiento, la vivencia de un sistema. Ahora bien, el pensar es la facultad que caracteriza al pasú entre los demás entes, una actividad interior. Aclaremos esto: la interioridad del pensar se entiende dentro de los límites de la esfera sensorial. Fuera de ella están los entes del mundo, lo universal. Pero dentro de la esfera sensorial, el pensar es una actividad continua sobre el horizonte de la significación continua y fuera de la esfera sensorial, en el límite entre ella y el mundo. Existe una múltiple actividad producto de la participación que el pasú, en tanto que animal hombre, ejerce necesariamente con el mundo. El límite de la esfera sensorial hacia afuera es una frontera en continuo movimiento. Acciones y reacciones se desarrollan sin cesar. Los entes presionan la sensibilidad, actúan hacia adentro y el cerebro responde controlando e integrando los movimientos de la motricidad, reaccionando hacia afuera, produciendo una conducta, un comportamiento exterior. Lo que queremos destacar aquí es que la continuidad interior del pensar es correlativa con la continuidad exterior de la conducta, con el movimiento total que el pasú despliega continuamente en el mundo. Debemos aclarar que esta correlatividad entre el pensar y el movimiento exterior no implica conciencia alguna. El pasú aún no posee conciencia. Su pensar es estrictamente racional, desarrollado sobre la estructura cultural.
En este pensar, el cerebro es el soporte fundamental. Pero el cerebro es el centro de operaciones que controla y coordina todos los movimientos, estén o no sujetos a patrones de conducta instintivos. Todo movimiento se refleja en el cerebro y por correspondencia entre estructuras, en la estructura cultural, la cual está vitalizada por el pensar. Existe así correlación entre el pensar y el movimiento exterior. El cuerpo material del Pasú es un microcosmos situado dentro de un macrocosmos, al que refleja en su organicidad estructural. Todo en él se mueve, es proceso fenoménico, mientras dura la vida. Y ese continuo movimiento del microcosmos, tanto interior como exterior, es correlativo. Es decir, la significación continua que constituye el horizonte del pensar es correlativa con el movimiento exterior del Pasú, con su conducta. Y aquí viene la pregunta clave. Esta correlatividad entre lo interior y lo exterior, entre lo mental y los movimientos del cuerpo material, permite a la significación continua en que consiste el pensar racional manifestarse exteriormente en los continuos movimientos corporales. Vale decir, ¿hay significación en los movimientos del cuerpo material con los que el Pasú se comporta en el mundo? Así planteada la pregunta, la respuesta solo puede ser afirmativa. Sí, hay significación en el movimiento exterior del Pasú. Pero tal respuesta es insatisfactoria si no se aclara que parte del movimiento exterior es la expresión. Ante todo, hay que mostrar que aquí estamos ante una relación de general a particular, tal como pensar a pensamiento o significación a significado. Esto es, el continuo movimiento exterior es a la expresión como la significación continua es al significado. O, mejor, la expresión es un momento significativo del continuo movimiento exterior. La significación continua que se manifiesta en el mundo a través de los continuos movimientos externos no puede poner sentido en los entes particulares porque es sólo horizonte mental, el correlato interior del continuo existir en el mundo. De aquí que, si hay un sentido que el continuo movimiento pone en el mundo, éste se refiere exclusivamente al ente universal. El sentido que el continuo movimiento pone en el ente universal se denomina armonía. Y la armonía se define también como una relación general entre los movimientos del microcosmos y el macrocosmos. Pero de pronto, sobre el horizonte de la significación continua se levanta un relieve. El pensar aprehende un pensamiento racional. Si el significado de este pensamiento es pensado como concepto, y en ese momento existe un movimiento exterior correlativo, entonces ese movimiento es una expresión. La expresión es un momento del movimiento exterior durante el cual el sentido del ente particular es puesto en el mundo. Antes de seguir, conviene extraer de lo visto una importante conclusión. En primer lugar, hay que destacar que el solo hecho de existir y moverse en el mundo hacen del Pasú un postor de sentido. El estar del Pasú en el mundo es el hecho de la armonía. El macrocosmos, reflejado en su totalidad por el microcosmos, hace de éste un ente particular y por lo tanto depositario de un designio. Y ese designio que hace del Pasú lo que es devuelto al macrocosmos por la significación armónica del continuo movimiento de su estar. En segundo lugar, digamos que el conocimiento de este hecho es el fundamento de la antiquísima sabiduría que afirma a la danza y al arte marcial como modos de expresión armónica corporal. Ocupémonos ahora de la expresión, ese momento de la conducta, ese movimiento corporal particular que pone un sentido en el ente. Entre el Pasú y el ente distinguimos un doble movimiento, desde el ente al Pasú y desde el Pasú al ente. En el primero, el ente revela su designio a la razón, y ésta lo interpreta como el esquema que es significado en el pensamiento,
un movimiento corporal, es decir, la trascendencia del ente a la esfera sensorial. Produce un movimiento mental, vale decir, lo significado por el pensamiento. En el segundo, por el contrario, el significado, pensado como concepto, acaba en un movimiento corporal o expresión. Este segundo tránsito nos plantea de entrada dos interrogantes. Uno es, ¿qué expresa la expresión? No el concepto, porque ésta es una tajada de la relación, es decir, un aspecto del esquema del ente notado en el contexto significativo de un lenguaje. El concepto jamás abandona la estructura cultural, solo puede ser pensado. El otro interrogante nos lo produce el advertir que entre el ente y el pasú media una cierta distancia. En efecto, si la expresión postora de sentido es un movimiento corporal dirigido hacia un ente especialmente distanciado, ¿cómo se salva esta distancia? ¿Cómo se pone efectivamente el sentido en el ente? ¿Merced a qué azagaya lo significado en el pensamiento salva las distancias y se clava en el corazón del ente? Para estos dos interrogantes existe una única respuesta: la proyección del signo. A la pregunta ¿qué expresa la expresión? Se responde el signo proyectado. Y a la respuesta ¿cómo pone la expresión el sentido en el ente? Se responde por la proyección del signo. Desde luego, esta única respuesta debe ser convenientemente aclarada. Describamos ante todo el movimiento completo. El significado, contenido en un concepto, es proyectado hacia el mundo, en dirección a un ente que se encuentra más allá de la esfera sensorial. La manifestación exterior del proyecto es la expresión de un signo. El signo, expresado por un movimiento corporal, es una señal puesta sobre el ente de referencia. Esta señal en el ente, que señala el signo, corresponde a lo significado por el designio demiúrgico del ente. Sobre el designio dado se pone ahora el signo. El conocimiento del ente es el paso del designio demiúrgico al significado. Por eso la proyección del significado de un signo sobre el ente es el reconocimiento del ente. Solo al ser reconocido, al ser signado, el ente adquiere sentido. El designio demiúrgico es el ser para el hombre, el objeto de conocimiento. Solo el signo humano en el ente, el reconocimiento, le pone sentido, le hace existir para el hombre. El ente comienza a existir para el hombre cuando es señalado con el signo y adquiere un sentido. Pero debemos advertir que tal sentido solo puede perdurar si el signo que lo confiere es también empleado por otros pasúes para reconocer y afirmar al ente. El signo, en efecto, debe poder ser entendido por la comunidad, aprendido y enseñado, perpetuado colectivamente en el mundo. Vale decir, el signo puesto en el ente debe ser expresado culturalmente. Esta condición de la finalidad del pasú determina que el signo se exprese como término de un lenguaje, como representante de un concepto. Una comunidad puede, así, convenir en ciertos signos para comunicarse el conocimiento de los entes y sostener su sentido. Un conjunto de signos tales constituye la expresión de un lenguaje, no el lenguaje en sí, pues, según hemos visto, todo lenguaje tiene su origen en la estructura cultural. Un lenguaje estructural es un organismo vivo y por eso puede crecer y desarrollarse. Los signos solo son proyectos, representaciones de los conceptos y de los sistemas de conceptos. No debe ofrecer dudas que ser postor de sentido en los entes es el principal objetivo de la finalidad del pasú. La cultura es un modo de cumplir con tal finalidad, un modo sistemático y racional. Por eso los lenguajes, que son la base fundamental de la cultura, no cumplen un fin en sí mismos, sino que instrumentan y determinan el sentido puesto en los entes. Pero, de hecho, se podría expresar un significado y poner sentido en un ente sin emplear ningún lenguaje.
Claro que en ese caso el ente solo tendría sentido para una persona, aquella que lo descubrió. Para perpetuar colectivamente el sentido particular puesto en los entes es que el significado se nota en el contexto de un lenguaje y se proyecta como signo conceptual, un signo que se convierte en consigna cultural. Mas esta segunda condición de la finalidad, la perpetuación cultural, no debe hacernos olvidar jamás que el principal objetivo de la finalidad es la expresión. Sin olvidar entonces el carácter instrumental que presentan los lenguajes racionales como conjuntos de signos convencionales, que representan conceptos y se articulan según ciertos métodos, leyes o reglas operativas, vamos a proseguir estudiando la expresión de los signos. Tengamos presente en primer lugar tres conclusiones anteriores. 1. Toda expresión es un movimiento corporal. 2. Solo es expresión aquel movimiento cuyo signo representa a un concepto. 3. Todo signo es el proyecto de un concepto. De acuerdo con estas conclusiones, los signos pueden ser expresados de muy distinta forma. Veamos algunos pocos ejemplos. Expresión fonética. Los signos constituyen voces de un idioma, fonemas o morfemas, que representan conceptos y pueden ser combinadas entre sí para expresar significados más complejos. La proyección fonética de un concepto es, entonces, la palabra. Sin embargo, dentro de la expresión fonética hay que incluir otros signos acústicos no producidos por la garganta humana, sino por cualquier otro medio o instrumento y cuyos tonos expresan un significado convencional. Por eso el canto, pero también la música, forman parte de los múltiples modos de la expresión fonética. Expresión simbólica. Se trata de convenir colectivamente en el uso de ciertos entes de significación, o sea, símbolos, gráficos o de otro tipo, cuya función es contener el significado para que sea reconocido por todos en todo momento, evitando así que el sentido se disuelva en el ente universal como ocurre con la expresión fonética. Los ideogramas, letras, símbolos matemáticos o lógicos, señales, etc., forman parte de tales signos. Expresión visual. Los signos son proyectados visualmente sobre los entes. En combinación con la expresión simbólica, permite el reconocimiento visual de los símbolos convencionales y su introyección en la estructura cultural, a donde induce pensamientos de significados correspondientes. Expresión sugestiva. Por medio de movimientos corporales adecuados se expresan signos convencionales que sugieren o insinúan un significado, etc. Hemos destacado las formas más características que emplea el Pazú para expresar los signos. Con esta exposición prácticamente ha quedado respondida la pregunta ¿cómo se expresa afuera el significado del ente? Sin embargo, es conveniente agregar algunos comentarios. Primero, se comprueba que, para el Pazú, el verbo, la palabra, el logos, la vox, es decir, la expresión fonética, es quizás la más importante forma de expresión, pero no la única. Segundo, se destaca la importancia de la expresión visual para la proyección de signos y su eventual lectura o introyección. Tercero, lo que se conoce es el ente, su designio, lo conocido. Es un objeto cultural, un ente al que se ha puesto sentido, proyectando sobre él un significado conceptual, un aspecto de la verdad representado por un signo que es consigna cultural. Cuarto, por profundo que sea un concepto, siempre será una tajada de la relación. Su comprensión será insuficiente para abarcar todas las notas de la verdad o esquema del ente. Por eso, los objetos culturales son invariablemente verdades incompletas, porque son proyectos de conceptos. Quinto, de aquí proviene el parámetro del progreso social o cultural, que se mide por la capacidad que una cultura demuestra para comprender la verdad de los entes.
Sexto, la finalidad del pasú se cumple en 2 movimientos: descubrir el designio y poner el sentido en los entes, vale decir, conocer y expresar. El más importante de ambos movimientos es, evidentemente, el primero, puesto que si un ente no es bien conocido, si el esquema o verdad del designio es deficiente, ello influirá inevitablemente en la expresión del significado, y el ente, como objeto cultural, será en muchos aspectos desconocido u oscuro. Pero este primer movimiento, según hemos visto, depende de la sensibilidad, de la memoria arquetípica o cerebro, etc., es decir, de la especialización filogenética del pasú, de su evolución. En cambio, el segundo movimiento depende de la facultad traductiva, vale decir, de la inteligencia puesta en definir el concepto en el contexto significativo del lenguaje y de la cantidad de lenguajes en los que está habituado para expresar la verdad. El progreso cultural depende, pues, de la evolución para conocer y de la inteligencia para expresar. Séptimo, dado un objeto cultural a medida que una mayor evolución e inteligencia lo permiten, el pasú le pondrá progresivamente mayor sentido, lo acercará cada vez más a su verdad. El progreso es, así, una dirección que asume la finalidad del pasú: ir de lo imperfecto a lo perfecto, de lo desconocido a lo conocido, de lo oscuro a lo claro. Esta dirección hacia la cual progresa la finalidad del pasú se denomina amor. Octavo, así, cumplir con la finalidad impuesta por el demiurgo a la raza terrestre de los pasúes es el bien común. En la marcha hacia ese bien, la sociedad progresa culturalmente, yendo del conocimiento de los entes a la proyección de objetos culturales cada vez más perfectos, es decir, progresa obrando con amor. Noveno, el amor del pasú, por la obra del demiurgo, es su modo de ser, su pauta existencial. El designio del ente es lo dado por la suprafinalidad demiúrgica. La expresión del significado es lo opuesto por la finalidad del pasú, el sentido depositado en el ente. Pero este poner es un acto efectuado con amor, un reconocimiento del ente que no desdeña su futura perfección. Por eso la cultura, desde el comienzo, es decir, desde la primera expresión de un signo convencional, es un hecho que apunta al bien, algo bien hecho, un acto de amor. Décimo, hasta aquí nos hemos ocupado de estudiar cómo la razón construye la estructura cultural y su funcionamiento. Mas todo lo que en el macro o microcosmos se construye puede ser también destruido. La estructura cultural, extremadamente frágil, no escapa, sin dudas, a este principio. No conviene, pues, dar por terminado el inciso sin decir una palabra sobre la posible destrucción de la estructura cultural. Observemos ante todo que la estructura cultural puede ser destruida, total o parcialmente, por 3 causas principales: por accidente, por propia voluntad o por inducción. De estas causas, solo la primera, el accidente, es característica del pasú. La destrucción voluntaria o por inducción son casos cuya ocurrencia es posterior al encadenamiento espiritual. El pasú, en efecto, representa en el macrocosmos un momento del ciclo evolutivo de la mónada, su manifestación física, como microcosmos potencial. Obedece formalmente al despliegue de un arquetipo manú, el cual determina todas las estructuras de acuerdo con la finalidad. De este hecho hay que inferir que el pasú evoluciona conforme con su destino, sin que tenga jamás motivo para provocar una destrucción voluntaria de su estructura cultural. Está propenso, en cambio, a la destrucción accidental, la cual puede ocurrir, por ejemplo, por causa de la ingestión de elementos tóxicos o narcóticos. En resumen, el pasú es incapaz de generar ideas autodestructivas o suicidas, pues las mismas son totalmente ajenas a los fines y propósitos de la finalidad humana.
al destino que el demiurgo planificó para el hombre y que se encuentra escrito en el arquetipo Manú. Según se verá más adelante, ni aun la crisis más intensa, el abismo más profundo, podrían hacer sucumbir al Pasú, ya que el demiurgo ha previsto un sistema de recuperación basado en la activa participación metafísica de los símbolos sagrados. Cuando la crisis amenaza con fracturar su conciencia, con fisurar el hilo de su historia, la acción de ciertos símbolos permite al sujeto anímico, al alma individual, transferir el control del microcosmos a una entidad colectiva, a un arquetipo psicoideo, evitando el colapso. Por el contrario, la idea del suicidio o autodestrucción microcósmica como método para salvar la crisis o evitar una situación insostenible es característica del Viria perdido. Como variantes de tal motivación suicida y habitual causa de la destrucción de la estructura cultural, cabe mencionar a la intoxicación producida por la ingestión sistemática de alcohol o drogas. Se trata aquí de una destrucción voluntaria, practicada con la intención nihilista de huir de circunstancias insoportables. Pero, contrariamente a lo que afirma la psiquiatría o el psicoanálisis freudiano, las tendencias suicidas y hasta el estrés no constituyen síntomas de enfermedad mental, sino de pureza de sangre. Solo quien posee herencia hiperbórea activa es capaz de intuir o comprender la maldad intrínseca de la sociedad judaizada de nuestros tiempos. Si quien advierte el mal en el mundo, quien se siente claramente arrinconado o directamente incapaz de continuar viviendo, opta por una vía suicida de escape, ello representa ciertamente un error, pero tal error no invalida el hecho primero, positivo, de haber encontrado el mundo judaico del demiurgo maligno e insoportable, y de haberse sentido ajeno a él. Comparado con el valor absoluto de esta intuición gnóstica, el error cometido por el Viria perdido es mínimo, producto de una insuficiente pureza de sangre que le impide actuar con honor. De allí la vía suicida elegida, pero, aunque insuficiente, la pureza de sangre existe, y ello representa un valor en sí mismo. Como se estudiará en la segunda parte, el Viria despierto dispone de una voluntad graciosa luciférica que le permite reaccionar de muy distinta manera frente a las situaciones críticas, suspendiendo la tensión dramática y poniendo en descubierto el engaño demiúrgico subyacente. Actúa así con honor, evitando caer, como el Viria perdido en la tentación suicida. Finalmente, hay que considerar la destrucción de la estructura cultural causada por inducción externa. Para comprender este caso hay que tomar en cuenta que todo Viria, esté o no consciente de ello, se halla involucrado permanentemente en una guerra total, cualquiera sea el puesto que ocupe en el campo de batalla. En esa palestra que es el mundo del demiurgo, no podrá evitar jamás la influencia de las estrategias en juego. Por una parte, la estrategia O de los sidas leales inducirá un mensaje carismático conocido como canción de amor, con objeto de impulsar al Viria a procurar la liberación espiritual. Por otra parte, la estrategia sinárquica de los sidas traidores aplicará toda su presión para inducir al Viria a permanecer sujeto a las leyes kármicas del gran engaño. Es esta última influencia la que destruirá la estructura cultural, no bien se presenten indicios de una posible reorientación estratégica del Viria. Métodos clásicos que ilustran la destrucción por inducción de origen sinárquico lo constituyen las técnicas de lavado de cerebro que emplean servicios de inteligencia tales como la KGB o la CIA, el Shin Bet, etc., o los mensajes guiados, camuflados en campañas publicitarias mundiales, cuyo objetivo secreto apunta a ciertas zonas blanco de la estructura cultural, o la distribución masiva y secreta de ciertas drogas que permiten el hipnotismo a distancia e inhiben o destruyen zonas de la estructura cultural, etc. Y entre estos y otros terribles métodos sinárquicos que podríamos mencionar, no conviene despreciar
la ardua tarea destructiva que desarrollan a diario en los países más avanzados del mundo los psicoanalistas freudianos, quienes, junto a los marxistas, sionistas, masones y curas liberales en todo el mundo, conforman un ejército de agentes hábilmente entrenados para lavar el cerebro y corromper el honor de los virias perdidos. Ahora bien, cualquiera sea la causa accidental, voluntaria o inducida, lo concreto es que la estructura cultural puede resultar total o parcialmente dañada. La destrucción total impide la producción de representaciones racionales y de representaciones conscientes, hecho que convierte al viria en un perfecto imbécil. Sin embargo, lo más común es la destrucción parcial de la estructura cultural. Hay que distinguir aquí dos casos: que la destrucción se efectúe en la estructura real o en la estructura habitual. Mas, ¿en qué consiste tal destrucción? Respuesta: en la ruptura de los enlaces entre nudos, vale decir, de las relaciones. Los principios, desde luego, no pueden ser afectados de ninguna manera. Por eso, en el primer caso de la destrucción parcial, lo que ocurre es la desintegración sémica de ciertas relaciones de la estructura real. Esto significa la desaparición sin rastros de algunos esquemas o su impotencia para actuar estructuralmente, aun cuando el sujeto cultural rastree toda la estructura cultural para vivenciarlos. Como ejemplos de este caso podemos mencionar el concepto de patria, que todos los marxistas tienen destruido por causa del lavado de cerebro a que los somete el partido, o la destrucción del concepto de esposa o cónyuge que puede haberse producido en la estructura cultural de un marido traicionado. En estos dos ejemplos, uno de destrucción inducida y otro de destrucción voluntaria, lo común es que la destrucción comienza por el concepto, pero puede extenderse a todo el esquema o relación. Justamente las técnicas de control psicosocial de la sinarquía emplean ese principio para causar la destrucción selectiva de ciertos esquemas culturales inconvenientes a sus fines. El concepto blanco, es decir, el objetivo hacia el que apunta la estrategia psicosocial, puede ser destruido. Si ello se consigue, entonces ocurre la siguiente secuencia. La destrucción del concepto produce la destrucción del esquema del ente. La destrucción del esquema del ente causa la negación del ente. Existen, por supuesto, algunas variantes intermedias, como ser el caso que el concepto esté seriamente dañado, pero sin que alcance a provocar la destrucción de la relación. Entonces, el esquema podrá ser notado en otro contexto oblicuo, distinto del plano de significación del concepto afectado. Es el caso paradójico de quienes disponen del concepto de un esquema en un lenguaje no habitual, científico, por ejemplo, pero carecen de concepto del mismo esquema en otros lenguajes habituales, incluso el idiomático corriente. Esta contradicción, por ejemplo, se observa en aquellos que han sido víctimas del tipo sacralizante del viria perdido, es decir, del dogmatismo de sacerdotes o fanáticos de cualquier especie. Niegan o desconocen cosas en un lenguaje, pero las aceptan o afirman en otro. Niegan la mentira, pero mienten. Niegan la evolución del alma, pero aceptan la evolución de las especies animales. Niegan el nacionalismo, pero imponen fronteras nacionales. Carecen de honor, pero afirman la ética profesional, etc. Sea por la causa que fuere, la destrucción de la estructura real es siempre sistemática. Esto significa que, como un extraño cáncer, la destrucción iniciada en un concepto puede extenderse a su esquema y por contigüidad, asociación, homología o cualquier otra ley estructural, abarcar partes considerables de los sistemas culturales. Todo un sistema de conceptos asociados podrían resultar desintegrados como efecto del lavado de cerebro, inducido o la intoxicación voluntaria. Y lo que esta destrucción puede ocasionar a la estructura superior de la psique, es decir, a la esfera de conciencia, es algo que recién se irá comprendiendo luego de estudiar los próximos incisos.
Solo cabe agregar que, en virtud de que los principios permanecen inalterables, aunque las relaciones que los unían hayan desaparecido, el sujeto cultural suele dirigirse hacia los sistemas destruidos sin conseguir vivenciar los conceptos correspondientes. Se experimenta entonces una laguna cultural, un vacío del conocimiento que antes estaba, pero que ahora parece haberse borrado para siempre. Pero tal como ya explicamos, si el daño de la relación no es total, puede ocurrir que el esquema connote su significado en el contexto de otro lenguaje oblicuo. El segundo caso, citado precedentemente, es aquel en que la destrucción parcial ocurre en la estructura habitual. Tal estructura se compone de principios y relaciones, y estas últimas consisten en esquemas de entes internos. Los sistemas de la estructura habitual se denominan virtuales, porque con ellos se construyen los lenguajes, la aplicación y expansión de la estructura habitual sobre la estructura real, en un plano de significación característico. Es la causa de los sistemas de conceptos ligados entre sí de un modo formal o lógico. ¿Qué efecto produce la destrucción de algunos sistemas de la estructura habitual? Respuesta: la imposibilidad de anotar ciertos esquemas en el contexto del lenguaje afectado. Alegóricamente podemos imaginar que nos resulta imposible hallar sentido a un determinado relieve geográfico debido a la niebla o tiniebla que lo rodea por doquier, sin disponer de un claro contexto con el cual se integre, pero del cual se destaque. El relieve no significa nada. Análogamente, la destrucción de los sistemas de la estructura habitual equivale a una vaguedad o tiniebla contextual que impide notar conceptualmente el esquema vivenciado. Sin embargo, si la destrucción solo afecta a un lenguaje habitual, siempre existe la posibilidad de anotar el esquema en algún otro lenguaje. El lavado de cerebro, el surmenage, el job, la intoxicación alcohólica, la drogadicción, etc., por ejemplo, pueden inhibir parcial o totalmente un lenguaje habitual, tal como el lenguaje matemático o el musical, y dejar intacto el lenguaje idiomático corriente o viceversa. Dijimos al comienzo que todo cuanto en el macro o microcosmos se construye puede ser también destruido, incluida la estructura cultural. Pero en algunos casos no irreversibles, lo que es destruido puede ser reconstruido. ¿Tiene validez este principio en el caso de la estructura cultural? Respuesta: siendo tal estructura una construcción esencialmente energética, siempre existe la posibilidad de su reconstrucción, en tanto la destrucción no haya afectado al sistema nervioso o al cerebro. Recordemos que la estructura cultural se erige sobre la estructura neurológica del cerebro, o memoria arquetípica, y que todos sus sistemas son construidos por el sujeto racional o razón que funciona en ella. Para reconstruir cualquier esquema o sistema es condición imprescindible que el cerebro se encuentre en perfecto estado. No obstante, la posibilidad apuntada de poder reconstruir la estructura cultural o de construir la misma con pulcra perfección, la sabiduría hiperbórea no otorga a la misma ninguna importancia, pues sus vías secretas de liberación espiritual permiten a todo viria acceder al conocimiento en forma gnóstica. La gnosis hiperbórea, en efecto, brinda un conocimiento ilimitado que no requiere intervención de la razón o de la estructura cultural, porque se obtiene fuera de la estructura psíquica, en una esfera llamada ere, que hay que crear con la voluntad graciosa luciférica. En la segunda parte se expondrá la forma en que el viria perdido debe actuar para crear tal esfera superior. En resumen, lo que importa para profundizar la sabiduría hiperbórea y conocer el misterio del encadenamiento espiritual, paso previo de la gnosis hiperbórea, es la pureza de sangre, la presencia viva del linaje hiperbóreo, el recuerdo primordial, la mine, la voz de la sangre, el símbolo del origen, es decir, una herencia espiritual que nada tiene que ver con la estructura cultural o las funciones del cerebro. J. ¿Qué es un hecho cultural?
A esta pregunta vamos a responder brevemente, pues la segunda parte, el hecho cultural, será objeto de un estudio detallado. Consideremos una definición ya adelantada. Cultura es la forma que determina una superestructura. ¿Pero qué clase de estructura es una superestructura? Respuesta: los miembros de toda superestructura son objetos culturales y hombres. Según esto, las superestructuras solo pueden ser externas, puesto que integran al hombre en su complexión. Ahora bien, sabemos que una cultura es algo que se forma para cumplir la finalidad del pasú, y como vimos a partir del comentario quinto, algo que progresa, que se desarrolla hacia la perfección. El progreso es racional, consiste en aumentar la comprensión de los entes, en perfeccionar los objetos culturales. De esa visión racional del mundo, de ese poner sentido en los entes, van emergiendo los objetos culturales que forman el contexto cultural del pasú. Pero los objetos culturales no son cosas simplemente depositadas en el mundo. Al ser nombrados, al recibir un sentido, han sido impulsados a ocupar un lugar racional junto a otros objetos culturales, es decir, a guardar con ellos ciertas relaciones significativas. El área cercada de muralla, la muralla techada para protección, pero con ventanas para vigilar, la plataforma bajo la ventana que permite vigilar, comer y dormir, la silla contra la plataforma, el plato, la cuchara, etc. ¿Qué sería la cuchara sin el plato sin la plataforma en que se apoya, y ésta sin la luz de la ventana que permite ver el plato, etc.? No existiría hecho cultural en absoluto si los objetos culturales no estuviesen estructurados racionalmente en correspondencia con la estructura cultural. Es así que en cada ente que el pasú va poniendo sentido surge un objeto cultural que se integra en una superestructura externa, cuya forma global se denomina cultura, y las superestructuras externas van creciendo sistemáticamente a medida que se incorporan nuevos objetos culturales, se perfeccionan los ya existentes o se establecen nuevas relaciones entre ellos. Pero no debe creerse ingenuamente que las superestructuras son meras proyecciones de la estructura cultural interna del pasú. Por el contrario, las superestructuras poseen vida propia, son capaces no sólo de integrar al hombre en su complexión, sino de determinar su voluntad. Aunque en otro inciso volveremos sobre el tema, podemos preguntar ahora, ¿cuál es la mente que, análogamente al sujeto cultural, en la estructura cultural interna, anima a estas superestructuras externas? Respuesta: una clase de arquetipos denominados psicoidios o egrégoros. Naturalmente el pasú, al ir construyendo la superestructura, va también alimentando al arquetipo psicoideo que la sostiene y que se desarrolla conjuntamente. Tal alimentación está constituida por energía psíquica aportada por toda la comunidad pasú, y debido a la compenetración de sus miembros en la superestructura, el arquetipo psicoideo viene a representar una especie de alma colectiva o grupal. En el estado primitivo en que se hallaban las comunidades pasú, en tiempos de la traición de los siddhas traidores, sus miembros se comportaban sujetos a sencillas superestructuras. Pero tales culturas progresaban muy poco o nada, hasta que se produjo el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos. Finalmente, un hecho cultural es un momento de una cultura, un momento de la cultura en la cual uno o varios hombres y el universo de objetos culturales se estructuran en una superestructura cuyo sentido total tiene carácter circunstancial. Y puesto que la dirección del progreso cultural es el amor, y este progreso implica la permanente y continua construcción de una superestructura, se entiende que lo que liga y relaciona a los miembros de la misma cultura sea el amor, amor por sí mismos, por sus prójimos, por sus objetos culturales, costumbres, etc. Y los objetos de tal amor, cualquiera que ellos sean, siempre serán susceptibles de perfeccionamiento por causa de la poderosa herramienta que es la expresión postora de sentido.
Muy bien. Estos artículos realmente dan una enseñanza, un conocimiento cada vez más definido. Vamos aproximándonos al entendimiento, quizás a la comprensión de cómo funciona toda esta máquina mecánica llamada hombre animal o pasú, y en el cual está, como se dice, encadenado el espíritu, que es robado de energía para que todo este mundo material tenga un sentido. Entonces, a medida que iba leyendo, me iba recordando puntualmente de una película, Matrix, la primera de las tres. Es exacto cómo funciona la sociedad egrégora, todo esto, y cómo quien quiere salirse tiene que conocer que todo esto funciona con un grandísimo impedimento. En esta película se demuestra que realmente todo esto es una mente proyectada del demiurgo, y al final termina siendo como un videojuego en el que nos movemos y creemos que vivimos, y realmente no. Solo estamos aquí dándole sentido a toda esta creación material, temporal, de donde nos han traído por un grandísimo engaño y por un sentido, por decir, de amor a los siddhas hiperbóreos, pero a los traidores que nos han engañado y nos han encadenado. Bueno, hasta aquí entonces. Lo próximo será funcionamiento de la esfera de conciencia del pasú. Hasta aquí hemos visto esa funcionalidad intuitiva, con entendimiento del mundo, con el entender a los entes, en darles alguna significación, pero parece que ahora vamos a entrar en lo que es la esfera de conciencia del pasú, y creo que aquí nos vamos a encontrar bien identificados a que el funcionamiento es tal como lo explica Felipe Moyano en Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Bueno, hasta aquí entonces, y muy bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, que estén bien. Chao.